El defecto de la soberbia tiene una palabra que lo caracteriza, el yo. Este defecto es una percepción distorsionada de tu propia realidad. Es como si tuvieras un velo cubriendo tu percepción y tus sentidos, y esto te genera un entendimiento distorsionado de ti mismo y de tu realidad y tu entorno. A diferencia del defecto de la envidia, que es estar mirando afuera, estar mirando al otro, este defecto te lleva a estarte observando todo el tiempo a ti, pero es una observación desde el ego, no desde la conciencia, no desde este sentido de entrar en tu interior y escarbar todo lo que tienes adentro para sacarlo e intentar repararlo. Para una persona con el defecto de la soberbia muy acentuado, no existe el otro, a menos de que tenga algo que ver con él mismo y con su realidad. Es la típica frase que ocupan: el mundo no gira en torno a ti. Y realmente esto es irónico porque en la espiritualidad nos enseñan que tenemos que estar viendo todo el tiempo a nosotros mismos, a nuestro interior. Tienes que estar totalmente enfocado en ti, trabajar en ti. No importa el mundo, no importa el otro, no importan los demás. Nos enseñan a soltar cosas, circunstancias y personas. Entonces podríamos pensar, una persona ensimismada, pues es lo correcto, porque todo el tiempo está viéndose a sí mismo. Pero la diferencia es que una persona ensimismada desde el ego se está observando siempre desde el ego, desde este velo que le está cubriendo la percepción de su mundo y de su realidad. Generalmente estas personas tienen una realidad muy alterada, una percepción del mundo que no concuerda. La observación tiene que venir desde tu conciencia. De hecho, Jacobo Greenberg lo explicaba. Tú te conviertes en el observador de ti mismo. Es como si tu conciencia se separara y desde ese punto tú observas y te observas a ti mismo desde la conciencia. El defecto de la soberbia te lleva a observarte a ti mismo, pero desde esa percepción distorsionada. Y hay que tener cuidado porque muchas veces el ego se quiere disfrazar de conciencia y nos podemos confundir, y realmente el que está observando es el ego, no la conciencia. Y cuando el ego está observando, altera tu realidad, te la distorsiona. ¿Cómo se ve una persona con este defecto muy acentuado y con este velo que le distorsiona la percepción del mundo y de él mismo o de ella misma? Generalmente son personas que en su perspectiva jamás se equivocan, lo cual es ilógico porque somos seres que estamos en desarrollo y que estamos aprendiendo, y que una de las formas en la que más nos podemos desarrollar es equivocándonos. Pero el ego les hace ver que ellos jamás se equivocan, que ellos siempre tienen la razón y que lo saben todo. Siempre hablan de sí mismos. No existe el otro, no existe nadie. En sus pláticas siempre son ellos, siempre. Son personas que no suelen escuchar, solo suelen hablar. Y si están escuchando, en su mente están pensando qué responder a algo que sea relacionado con ellos. Tienen una perspectiva enaltecidas de sí mismos, pero ese es un tipo de soberbios, porque existe el otro tipo de soberbios, que son las víctimas totales. Son personas ensimismadas, pero en el victimismo. Son los más desdichados, son los que más han sufrido, los que tienen los peores problemas, los más infelices. Y de este defecto de la soberbia se desprenden varios defectos. El orgullo, por ejemplo, el típico yo puedo solo, no necesito a nadie, lo cual es ilógico porque somos seres sociales que nos complementamos los unos a los otros. ¿Y cómo afecta este defecto en tu vida? Pues aunque no lo crean, este tipo de personas son las más dormidas, porque este velo que ellos tienen no los deja ver más allá. Su ego les dice que lo saben todo y que ya no hay nada más que aprender. Se ciegan porque piensan que los demás no les pueden enseñar nada.
Este ego les impide aprender, les impide expandirse, piensan que lo saben todo y que no necesitan nada. No necesitan otra persona, no necesitan un consejo, no necesitan dinero, no necesitan amor, no necesitan nada según ellos. Cuando se victimizan son ese tipo de personas que te dicen, estoy pasando por esto, pero déjame solo, déjame sola, no necesito tu ayuda, no necesito de ti, pero en el fondo sí que lo necesitan. El defecto de la soberbia, por ejemplo, se puede juntar con algunos otros defectos. Por ejemplo, el defecto de la ira. Esto hace que estas personas sean personas sumamente agresivas. Van por la vida haciéndole daño a todo el mundo. Pero a diferencia de una persona que solamente tiene el defecto de la ira y que suele estallar, pero cuando baja esa euforia o ese frenesí de la ira, entra en razón y su conciencia le hace ver que estuvo mal, hace ver que dañó. Pero una persona con el defecto de la ira y de la soberbia jamás se va a dar cuenta que estuvo mal, porque siempre está justificándose. Yo le pegué por esto, yo le grité por esto, yo le hice este daño a esa persona, pero fue por esto. Son personas que se justifican porque la conciencia está completamente apagada. Entonces explotan, hacen daño, pero jamás hay un arrepentimiento, porque la conciencia está tapada por este velo de la soberbia. Estas personas van por la vida haciendo daño y justificando su agresividad. La soberbia suele justificar cualquier acción negativa que haces en tu vida. Incluso estas personas con el ego de la soberbia muy fuerte llegan a hacer cosas terribles, pues son personas sumamente egoístas, ensimismadas completamente, que no les interesa y no les importa el otro en absoluto. A veces este tipo de personas se pueden confundir con los NPC o estas personas que no tienen alma, pero la psicología de un NPC es un tanto diferente. Un NPC es una persona que simplemente sigue una programación. Generalmente no hacen daño a propósito, simplemente están siguiendo su programación. De hecho, el NPC es un poco más suave. Un NPC no tiene esa vocecita en su cabeza que le está diciendo que haga cosas terribles. Simplemente actúa desde una programación repetitiva. Ponen el ejemplo de un NPC que es una persona que, por ejemplo, construye su casa a la orilla del río. Sube el río y se lleva a su casa. Y un NPC lo que hace es que vuelve a construir la misma casa en el mismo lugar y lo puede hacer 1000 veces. ¿Por qué? Porque solamente está repitiendo una programación. Tal vez su programación sea eh, hacerte daño y va repitiendo una programación, pero no hay más. No hay más acción en un NPC. La diferencia con una persona con este efecto de la soberbia muy acentuado puede ir por la vida realizando cosas terribles y diferentes, dependiendo de la persona, dependiendo la situación. Un alma con su conciencia cubierta por este velo mm, puede cambiar de decisiones, puede hacer cosas diferentes, porque toda su conciencia y su luz está cegada por el ego. Y aquí hay que verlo desde una perspectiva más esotérica. Este tipo de personas que tienen el velo de la soberbia completamente cubriendo su conciencia, son los huéspedes perfectos para entidades de baja vibración. Y son entidades poderosas, poderosas y de baja vibración. Estos seres se alojan en ellos y les guían acciones, pensamientos, emociones. Por eso este defecto es uno de los más peligrosos que puede haber, precisamente porque este defecto se encarga de cubrir completamente tu conciencia. Por ejemplo, el defecto de la gula o el defecto de la pereza anulan tu voluntad, te atrapan,
te distraen, pero este defecto te distorsiona completamente lo que ves y lo que percibes del mundo. Por eso es muy grave. ¿Y de dónde surge este defecto? Este defecto te atrapa desde el miedo a equivocarte, el miedo a no ser suficiente. Y la mayoría de las personas, cuando estamos en nuestros momentos más bajos, solemos tener este defecto, porque este defecto es miedo, es una consecuencia del miedo. Y muchas veces por esto la vida nos trae las famosas noches oscuras del alma, que a base de golpes de la vida te hacen caer y sacan de golpe este defecto de ti, porque al verte tú caído, destrozado y derrotado, este defecto no puede más habitar en ti, porque en el momento que estás en el piso destrozado, no te queda más que pedir ayuda. Y una persona que pide ayuda renuncia a su soberbia, renuncia a su orgullo. Pero bueno, no es necesario que llegues a ese punto de tu noche oscura del alma. Hay que tratar de sobrellevar este defecto y sobre todo de ver ilógico que uno lo pueda saber todo y que no se pueda aprender de nada ni de nadie. Puedes aprender de todos. Si eres observador, si observas desde la conciencia, todos en el mundo son maestros para ti. Me faltó explicar algo que creo es de suma importancia. No hablé mucho del error. La soberbia literalmente nos mata. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú puedes sacar de tu ser este defecto de la soberbia que se convierte en una virtud, en humildad? ¿Y qué es la humildad? Te convierte en una persona que cuando cometes un error no te paraliza el miedo, no intentas buscar culpables para justificar. Al contrario, observas y eres capaz de ver del porqué de ese error. Es más, en este punto ya es lo único que te interesa. Dejas de ver el error sin juicios y lo empiezas a ver desde tu propia evolución y de cómo cambiarlo. Entonces, cada que tú te llegues a tropezar con una piedra, no vas a intentar ocultarlo de ti mismo ni de los demás. Solo intentarás observarlo del porqué de este tropiezo y te vas a dejar asesorar, vas a preguntar, vas a escuchar y vas a pedir ayuda y vas a aceptar la ayuda. Y pues, ¿qué puedes hacer para poder combatir este defecto? Ríndete, ríndete, ríndete ante ese pensamiento de grandeza que tienes de ti, porque somos pequeñitas, somos pequeñas almas que venimos a aprender y que no lo sabemos todo y que nos equivocamos a cada rato y en todo momento. Y si estás pasando por una noche oscura del alma y te sientes mal y te sientes derrotado, derrotada, ríndete a tu ego y acepta que tal vez no eres lo que pensabas y pide ayuda al otro y pídele ayuda a la fuente, pídele ayuda a tus ángeles, pídeles que te ayuden, que te saquen en donde estás. Y tú al pedir ayuda, renuncias a este defecto y puedes aprender y puedes empezar a trascender. Pues muchas gracias por ver el video. Tengo algunos otros videos aquí que hablan precisamente de los defectos, todos nuestros defectos, la ira, la lujuria, la envidia. Es posible que les ayuden. Pues gracias por ver mi video. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.